comenzar agradeciendo en todo lo que vale la oportunidad que se me concede de compartir con todos ustedes algunas reflexiones acerca del concepto de conciencia en el pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre. No resulta difícil definir qué se entiende por conciencia. Es la capacidad de percatarse y de darse cuenta. Es esa capacidad cognitiva fundamental de estar atentos y captar los objetos que nos rodean y de percibirnos a nosotros mismos. Aparentemente, esta concepción de conciencia tuvo que esperar el advenimiento de la modernidad. Los griegos hablaron de psique, de alma y de razón desde una perspectiva metafísica. A partir de Descartes, el asunto tomó un giro distinto. Al descubrir el yo, dándole el estatus de cosa cuya actividad es pensar, Descartes inició un periodo de grandes preocupaciones por la conciencia y el yo. Son complejas y variadas las respuestas. Desde la idea cartesiana de una conciencia derivada del yo como cosa pensante, a la disolución del yo en Hume, merced a la actividad perceptiva de la conciencia sensorial, pasando por la conciencia psicológica empírica, cuyo mundo es el de los fenómenos, y la conciencia pura, trascendental de Kant, que posibilita todo conocimiento y constituye el principio de realidad, hasta llegar a Husserl, para quien la conciencia engloba toda actividad psíquica y toda vivencia intencional. Eso solo para mencionar algunas teorías sobre la conciencia. Hablando del último de los mencionados, diremos que en gran medida el distanciamiento de Sartre respecto a Heidegger consiste en la preocupación fundamental que anima sus ideas. La cuestión central en Heidegger es la cuestión de por qué hay algo y no más bien nada. La sempiterna pregunta e inquietud por el ser que dio pie a innumerables discursos metafísicos. A Sartre le inquieta otra cuestión: ¿por qué hay conciencia? Inquietud de carácter antropológico que obliga a penetrar los ámbitos de la psicología, la sensibilidad, el yo, la imaginación, las relaciones interpersonales y la cuestión de la corporeidad. Amén de una definición de hombre que es precisamente lo que Sartre se resiste a aceptar. El rechazo sartriano a definir al hombre surge de su piedra de toque fundamental. La existencia precede a la esencia. Completamente a contrapelo de la ontología y la metafísica tradicionales, que insistieron en que la esencia es antes que la existencia. Por lo menos deístas y teístas así lo consideraron, convencidos de que el mundo estuvo antes en la mente del creador. Pero aún quienes, alejados del ser divino, elaboraron una teoría del ser, sostuvieron que la esencia precede a la existencia. El más vivo ejemplo de ello probablemente sea Platón. Antropológicamente, Sartre parte de poner la existencia real del hombre en el mundo, carente totalmente de atributos, características o propiedades.
Es decir, renuncia al concepto de naturaleza cuando del hombre se trata. No hay tal naturaleza humana. Preguntamos, no obstante, ¿logrará Sartre evadir la cuestión de definir al hombre? Su esfuerzo por alejarse de las caracterizaciones que integran toda definición será exitoso. El vocablo naturaleza designa en la filosofía occidental a aquello que caracteriza a un ser o las cualidades que hacen de los objetos lo que son, agregando que precisamente por ello la naturaleza es invariable, una e idéntica en todos los que de ella participan. La modernidad continuó aseverando lo que ya Aristóteles había proclamado. Al decir de José Ortega y Gasset, el siglo XVIII es fiel a su maestro el XVII en la convicción de que el hombre posee últimamente una naturaleza, un modo de ser definitivo, permanente, inmutable. Sartre no quiere compromisos con esta manera de entender al hombre. Sostiene que primero está la existencia, el estar en el mundo, ante todas las cosas, entre todas las cosas, carente de identidad, vacío de cualidades y determinaciones, sencillamente somos nada. Ahora, los conceptos de en sí y para sí son los conceptos clave para entender la obra El ser y la nada. La mayor parte de este trabajo está dedicada al segundo concepto, al para sí. No solamente por el interés sartriano al escribir la obra, sino porque del en sí no hay mucho que decir, excepto que es opaco, indiferenciado, macizo, sin razón alguna, sin causa y sin necesidad. Es parte del ser en sí, de lo en sí, gratuito y sin sentido alguno, como lo afirma Sartre una y otra vez en El ser y la nada. Dice, el ser en sí no es jamás ni posible ni imposible, simplemente es. Esto es lo que en términos antropomórficos expresará la conciencia al decir que el ser en sí está de más. O sea, que ella no puede absolutamente derivarlo de nada, ni de otro ser, ni de un posible, ni de una ley necesaria. Increado, sin razón de ser, sin relación ninguna con otro ser, el ser en sí está de más por toda la eternidad. Ha de ser obligadamente no ser. Por ello, la conciencia lleva a cabo una tarea permanente de negación, anulación y neantización. Neantizar es un proceso constante de la conciencia. Ante cualquier objeto, esta mesa, por ejemplo, la conciencia niega que ella sea la mesa. Se distancia de ella y la hace destacarse del fondo que está constituido por el resto de objetos del entorno. La conciencia también niega que la mesa sea otra cosa y anula, niega, nihiliza todo lo demás. Por ello Sartre afirma sin rodeos que la nada es traída al mundo por el hombre. Dice, debe existir un ser que no podría ser el ser en sí, el cual tenga por propiedad nihilizar la nada, soportarla con su propio ser, desplegarla perpetuamente desde su propia existencia
un ser por el cual la nada adventa a las cosas. Pero, ¿cómo surge la conciencia? Una lectura descuidada de Sartre podría conducir a pensar que surge por una especie de desgarramiento en el ser en sí, gracias al cual surge eso que llamamos conciencia. Esto es imposible de Sartre, ya que implica que el ser en sí adquiere forma de conciencia sin abandonar su ser en sí. También porque la conciencia demanda una permanente separación y diferenciación del ser. Así, el ser en sí y la conciencia no pueden estar unidos en uno. No pueden ser uno solo. No hay lugar para un ser en sí consciente. A estas alturas, lo que Sartre ha dicho es que la conciencia no es el ser en sí, que se distancia del en sí permanentemente, que su tarea principal parece ser la negación o nihilización constante dirigida hacia ella misma y hacia los objetos. Pero la pregunta de cómo surge la conciencia permanece sin responder. No responderla significa no resolver la cuestión esencial de por qué el humano es capaz de percatarse de todo aquello que constituye su entorno. Ese evitar resolver la cuestión del surgimiento de la conciencia complica aún más la postura sartreana. ¿Por qué en el organismo humano, que es parte del mundo físico, aparece la capacidad de percatación? ¿Por qué no se genera en otros organismos, en un caballo, por ejemplo? El que Sartre deje de lado esta importante cuestión puede encontrar justificación en su interés dominante, que no es precisamente el surgir de la conciencia no cognitiva, pre-reflexiva, ya que de allí partirá su reflexión antropológica. Es más, puede afirmarse que abandonar la cuestión de cómo surge la conciencia le evita tener que justificar la presencia del hombre en el mundo, la cual es totalmente gratuita. Sartre tampoco quiere dar por sentada la conciencia como una especie de res cogitans cartesiana. Aunque no hay pensador francés moderno que no relacione y reaccione ante Descartes, ya sea a favor o en contra, Sartre se propone mantenerse totalmente alejado del idealismo cartesiano, pues este supone una conciencia reflexiva gracias a cuya actividad se constituye el yo como una cosa, como un objeto. Cogito ergo sum. Pero Sartre también evidencia la enorme dificultad que el cartesianismo no supera. ¿Cómo salir del entorno del yo para garantizar la existencia del mundo exterior? No dejarse encerrar por el idealismo cartesiano y dar un salto hacia un realismo radical es una empresa paralela al abordaje sartreano de la conciencia. La convicción inherente al existencialismo de Sartre es que ambas cuestiones, la de la conciencia y la de la existencia del mundo exterior, reciben su respectiva solución partiendo no de la conciencia reflexiva, sino de la pre-reflexiva. La existencia del mundo interior se salva y se garantiza al afirmar que la conciencia pre-reflexiva, entendida como el cómo percatarse, pone al objeto como trascendiendo, como aquello hacia lo que ella apunta. Esta visión de una conciencia trascendente es de origen husserliano.
Según Husserl, toda conciencia es conciencia de algo. Así que no hay conciencia que no sea la posición de un objeto trascendente. Y de este modo, la conciencia no tiene ningún contenido. Todo aquello de que nos percatamos no está en la conciencia como un contenido. La intencionalidad hace que todo aquello sea colocado como trascendente y no como inmanente a la conciencia. Realismo radical. Acá hay implícito un alejamiento de Husserl. No se trata de esforzarse por poner entre paréntesis la existencia del mundo exterior, tratando todos los objetos como inmanentes a la conciencia, procediendo a suspender todo esto. Esto no es correcto. Sartrenamente hablando, la mera percatación, la percepción por sí misma, lleva a colocar todo objeto de conciencia como trascendente, por un lado, y como existente, por otro. Así pues, al decir este papel, sobre la mesa, todo esto conduce a Sartre a coincidir con Heidegger a rechazar el reclamo de Husserl, consistente en que la puesta entre paréntesis de la existencia es algo básico para la fenomenología. Ahora, ninguna conciencia, dice Sartre, es conciencia sin ser conciencia de sí misma. No se trata, afirma, de una cualidad, sino de características o capacidades de la misma conciencia. Escribe: la condición necesaria y suficiente para que una conciencia cognoscente sea conocimiento de su objeto es que sea conciencia de sí misma como siendo ese conocimiento. Es una condición necesaria. Si mi conciencia no fuera conciencia de mesa, sería conciencia de esa mesa sin tener conciencia de ser. O si se prefiere, una conciencia ignorante de sí misma, una conciencia inconsciente, lo que es absurdo. Es una condición suficiente. Basta teniendo conciencia de tener conciencia de esta mesa para que tenga efectivamente conciencia de ella. Esta conciencia la denomina conciencia reflexiva. Permite juzgar y emitir pareceres acerca de la conciencia pre-reflexiva. La conciencia pre-reflexiva o refleja solamente es capaz de percibir, pero no sabe nada acerca de la percepción, porque está orientada totalmente hacia el exterior, hacia el mundo. La conciencia entonces es primeramente saber, y en un segundo acto es saber que se sabe. Contrario a lo que han supuesto otros, Sartre afirma que el acto de saber que se sabe es secundario y derivado. Lo fundamental es el conocer a nivel de la percatación, es decir, la actividad de la conciencia pre-reflexiva. La autoconciencia es para Sartre un resultado de la actividad de la conciencia reflexiva. Solamente en el momento de poner la conciencia del papel sobre la mesa como objeto intencional, entonces y solo entonces aparece el yo, como objeto para la conciencia reflexiva.